Veis que había dos tipos de violencia. Encontré que había dos tipos de violencia. La que se ejerce dentro del juego y la que se ejerce fuera del juego. La que se ejerce dentro del juego tiene unas características muy peculiares y es de lo que os voy a hablar hoy. De la que se ejerce fuera del juego, pues muchísimas personas que están presentes en este congreso pueden hablar mejor que yo, porque puede determinarse como el acoso o el ciberacoso, ¿vale? Yo voy a hablar de qué pasa específicamente dentro del juego, por qué hay violencia y entre quién y cómo hay violencia. Vale. ¿Cuál es esta violencia dentro del juego? Podemos encontrar una diferencia también, aún haciendo como zoom dentro de la propia violencia que se ejerce o que sucede dentro de los videojuegos, entre aquellos videojuegos que tienen un componente violento dentro de su narrativa o aquellos videojuegos que, aún no siendo violentos o no viendo representaciones o manifestaciones de violencia directa, se dan muchas relaciones violentas dentro de ellos, relaciones de acoso, relaciones pues de un ejercicio de poder negativo sobre ciertas comunidades. Tenemos que distinguir, por cierto, también entre los videojuegos violentos online y los que no son online. Yo vengo a hablar de los online, ¿vale? De los entornos online. ¿Cómo hacemos este análisis de los videojuegos como un objeto cultural? Pues tenemos 4 niveles, ¿no? Por un lado, podemos analizar las temáticas y los géneros de los videojuegos. Hay muchas clasificaciones de los tipos de videojuegos que existen. Dentro de las temáticas, pues tenemos, hay desde videojuegos del oeste a videojuegos del espacio, a videojuegos que van de cuidar a tu mascota, que es una caca, ¿no? Tenemos muchos tipos de temáticas y muchos tipos, además, también de géneros de videojuegos. Eso no era lo más interesante. No he encontrado ningún tipo de correlación entre esto. ¿Cuál era la temática del juego? ¿Cuál era el género del juego? No estaba muy relacionado con la violencia. Después sí que tenemos, y aquí es donde empieza la clave, una representación del imaginario cultural. Aquí es donde tenemos que entender precisamente cómo las relaciones de poder comienzan dentro de la estructura del propio videojuego, que no tiene por qué estar relacionado con que haya violencia o no, y no tiene que estar relacionado con su género, con las cosas que suceden dentro de él, sino lo que pensamos y lo que se representa dentro del juego, que a la vez está constituyendo a los propios jugadores. Tenemos que entender que los videojuegos para muchas personas son una especie de laboratorio de su identidad. Es un lugar donde están representando, jugando a ser otras cosas. Y pasan en ellos mucho tiempo, ¿no? Pasan muchísimo tiempo. Y están experimentando cómo puede ser una bruja, o cómo puede ser un orco, o cómo puede ser el héroe del tiempo que salva el mundo, ¿no? ¿Y qué significa ser eso para ellos? Aquí es donde empieza la clave. ¿Qué estamos representando ahí? ¿Quiénes están? ¿En qué posición? ¿A quiénes encontramos en cada uno de esos estratos? ¿Y representando qué? Porque este es el imaginario cultural que va a estar dentro de los videojuegos y del que también están empezando a beber, ¿no? En las películas, en las series y otros. Es el mismo que el resto de nuestra cultura ha permeabilizado, ¿no? El uno en el otro. Creo que ahora mismo es muy difícil determinar una cosa o la otra, porque realmente lo que los videojuegos han influido no es tanto en este imaginario que encontramos en ellos, como el modo en que ese imaginario pasa a la acción, que es el siguiente punto, que son las mecánicas y la jugabilidad. El gameplay es la jugabilidad. En castellano os explico un poco en qué consiste cada cosa. Aunque seguramente muchas personas de aquí lo sabréis incluso mejor que yo, ¿no? Las mecánicas son el modo en que tenemos los jugadores y las jugadoras de interactuar con el juego. Una mecánica puede ser saltar dándole a la A al botón, que todo el mundo tiene muchos problemas con esto, se juega a muchos videojuegos, porque la A cada vez está en un sitio, ¿verdad? Esto no es casual, ¿vale? Es una forma que tienen los desarrolladores de que tú te enganches a su juego y estés como prefiriendo una plataforma frente a otra porque ya tienes mucho más control. Este comentario lo hago siempre a propósito para que veáis como en algo tan niño como salto dándole a la A o salto dándole a la X ya están establecidas y están atravesando unas dinámicas de poder de las que no siempre somos conscientes, porque nos damos cuenta de que la industria, toda la gente que está detrás de ella, están pensando en que tú consumas esto, porque efectivamente son un objeto de consumo, pero también son un objeto cultural. Y nosotros aquí y nosotras, desde la academia,
tenemos también la obligación de pensar cómo podemos apropiarnos esto. Pero además, y doy un paso más allá, los jugadores y las jugadoras tenemos el derecho de apropiárnoslo y de coger este artefacto cultural y hacerlo nuestro. Y una de las maneras es dominando las mecánicas. Quien domina las mecánicas, domina el juego. Quien domina la jugabilidad, que es la mezcla de todas esas mecánicas, genera unas dinámicas. Por ejemplo, si tú para jugar en el Super Mario tienes que saltar encima de las setitas y luego sacar monedas y además tienes que pegar a alguien o volar o lo que sea que esté sucediendo, genera una dinámica de juego, que es como un conjunto de mecánicas. Esto, si tú estás jugando en tu videojuego, en tu casa, y no te estás relacionando con nadie, ya te está transmitiendo un mensaje, ya es un mensaje potente. Ahora vamos al último paso, que es la interacción entre los jugadores. Y aquí veremos como las dinámicas y las mecánicas es donde está el núcleo del poder, ¿no? De las relaciones de poder y que este es el territorio que tenemos que conquistar. También para la lentitud y la calma, ¿no? Voy a pasar, es que estoy pasando de muchos a la vez y me pongo un poco loco. No pasa nada. Entonces, vayamos a los elementos de interacción entre jugadores y jugadoras. Por un lado tenemos, como decía, las mecánicas, que son estas acciones que podemos realizar en el juego, con las que podemos interactuar con los demás. A veces pensamos que simplemente la interacción es a través del chat, que forma parte de las mecánicas. El tener que hablar y organizarte con tus compañeras y compañeros de juego ya forma parte de las mecánicas. Es una forma en la que tú tienes de jugar. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Veis a esta niña, ¿no? Esta adolescente está ahí jugando al Call of Duty. Esta adolescente quiere organizar a su equipo para conseguir en un Battle Royale, por ejemplo, organizar una estrategia. ¿Y esta niña qué voz tiene? Tiene la voz de un mando militar. ¿O tiene una voz así de chicos, todos para allá? ¿No? ¿Por qué nos reímos? Nos reímos porque en el imaginario cultural esa voz no es una voz a la que le vas a dar poder. Porque estamos muy acostumbrados a que el poder viene de una voz masculina, una voz grave, de hecho de un hombre maduro, blanco, seguramente, de mediana edad, que es el que ordena, ¿no? Es el estratega. ¿Cómo hace esta niña de 14 años, la estratega? Pues igual sí, ¿no? ¿Qué hacen las niñas en el Call of Duty cuando utilizan el chat de voz? Se ponen moduladores de voz. Es una estrategia que siguen muchas chicas, además muchas personas trans, dentro del videojuego para dominar esas dinámicas de poder, esas relaciones de poder que hay. Es muy triste y es muy duro saberlo, pero es una forma de resistencia. Porque lo que están haciendo es ocupar el espacio que deberían ocupar, igual que los hombres, ¿no? Igual que los hombres maduros de 40 años, que pueden decir, se va por la derecha, y todo el mundo va por la derecha. La chica dice, chicos, por la derecha, vamos, por fin, ¿no? Además añaden por fin ahí para no resultar demasiado positiva, ¿no? Es gracioso, pero yo muy seria, porque a mí me ha pasado mucho y me sigue pasando, ¿no? Me dicen, incluso me salen unos que tengo voz de niña y tengo casi 40 años. Entonces, en muchos casos no me explico, te imaginas, para llevar un modulador de voz. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas dinámicas de poder? No quiero hablar solo de lo que afecta a las mujeres o de lo que afecta a las personas trans, pero sí es que tenemos que poner el foco en esto. Porque cuando estamos hablando de juventud, estamos hablando de un colectivo muy amplio. Cuando hablamos de adolescentes son muchísimas personas. Y muchas personas también en una situación vulnerable, que están recibiendo y además ejerciendo las dos cosas, acoso y violencia, a través de estos medios. Si no los conocemos, no los entendemos, no entendemos que a través del chat de voz puede darse violencia, no solo insultando, sino porque están haciendo otras cosas que les explicaré. Pues estamos muy perdidos, no sabemos dónde poner el foco. Nos estamos centrando en que la niña del principio que os he puesto llevaba una escopeta, como se llama ese arma, y estaba impregnada de sangre. Pero esa no es la violencia se ejerce de muchas maneras. Y además la violencia es constitutiva y te dice cómo tienes que ser, te dice cuál es tu identidad, cuál es tu lugar en el mundo. Y a veces es muy sutil. Entonces hay que poner mucha atención en esto porque ahí es donde está el problema y ahí está donde nosotros podemos hacer algo también. Voy a ver si no puede pasar. Que no son solo
pegar un tiro a alguien, que es la otra, ¿no? O insultar. Tenemos la primera y más común de todas, es el entorpecer el juego. Muchísimas veces se encuentran personas no gratas dentro de una comunidad, por el motivo que sea, que el resto de jugadoras y de jugadores les impiden jugar directamente, de varias maneras, ¿no? O les están entorpeciendo jugar. Se ponen delante de ellos si están, por ejemplo, en juego como Call of Duty o uno de estos, o en el Counter, se ponen delante para recibir daño y denunciarles falsamente. O les comienzan a hacer otras cosas como spamear ping o reportar o hacer distintos actos que no son violentos desde el punto de vista de la agresión, pero sí que están ejerciendo una violencia que les está echando, ¿no?, de ese lugar, les está diciendo este es nuestro espacio, fuera de aquí. Muchas veces esto se hace como un juego. Las chicas y los chicos adolescentes ven esto como una forma de diversión, echar a alguien en un sitio, porque están todavía en una etapa en la que pues eso, el momento de comunidad, ¿no?, es muy fuerte y de pertenencia a un grupo, y quien controla, quien pertenece al grupo tiene poder. Entonces esta es una forma de ejercer el poder contra los demás, entorpecerles el juego, impedirles jugar, ¿no?, que es lo último. O excluirles de los grupos, no cogerles para que se vayan en el WoW, por ejemplo, en un videojuego que se llama WoW, para que se vayan de raid o para que se vayan de misiones, para subir de nivel y conseguir más objetos. Esto a la gente que no juega le suena raro, no saben de qué estoy hablando. Pero cuando hablamos de violencia dentro de los juegos, esto es un tipo de violencia muy común, muy normal y de lo que más molesta dentro de un juego. Porque te dicen que tú ahí no perteneces y no puedes estar. Entonces, vamos a otra cuestión también que me parece muy interesante. Estas dinámicas de poder, yo encontré que en cada comunidad se daban de forma muy diferente. Yo siempre fui una jugadora muy adicta, de verdad, al World of Warcraft, al WoW, ¿vale? He jugado muchísimo y yo estaba como en una burbuja de relaciones que se daban en ese videojuego. Y no me imaginaba cómo eran otras comunidades hasta que un día me invitaron a jugar a League of Legends. ¿Lo conocéis? Hay muchas risas por ahí porque sabéis de qué os hablo, ¿no? Ahora me puse a investigar sobre el tema porque no lo entendía. Yo tampoco sé lo que está pasando aquí. Entonces, cada una de estas comunidades encontré que tenían una peculiaridad. Me jugué muchísimos videojuegos para hacer este estudio, muchísimos. Entonces, cada una de ellas vi que tenía unas dinámicas que surgían de las mecánicas, porque si no hay mecánicas no existe la posibilidad. Si a ti el juego no te permite hacer ciertas cosas, o eres muy creativo, muy creativa para acosar intimidad, que puede pasar, o complicado, si el juego no te deja, es difícil. Hay hackers. Estas eran las más tóxicas de todas. ¿Vale? He cogido un estudio reciente porque el que yo hice fue en 2016 y este es de 2020. Para mi sorpresa, solo está incluido uno nuevo que es el Valorant, ¿vale? El resto pues ya estaba. Estas eran las comunidades donde había más casos de violencia, de estos que os decía spamear ping, flamear, que si, no sé si sabéis lo que es, pues ponerte como un energúmeno y gritar e insultar y demás. Lo de morir a propósito para denunciar falsamente, y había muchísimos más casos de acoso sexual hacia jugadoras, dentro y fuera del juego, ¿vale? Lo que decíamos antes de que hay violencia dentro y que hay violencia fuera del juego, pues aquí sucedía en ambas direcciones, ¿vale? Y por supuesto había muchos más casos de insultos y amenazas. Estos son los resultados de un estudio que ha hecho una jugadora de League of Legends, no lo he hecho yo. Esta jugadora está muy preocupada, es una investigadora independiente, no pertenece a ninguna universidad, pero está muy preocupada porque era lo que estaba sucediendo. Investigó, ya veis, entrevistó a más de 3.000 personas, casi 4.000 personas, y encontró muchas cosas positivas también, pero yo os vengo a traer las de la derecha, ¿vale? Que el 98% de las personas les habían flameado, les habían insultado y demás en el juego. Penséis que esto es un entorno seguro. Un lugar donde prácticamente la totalidad de los jugadores y jugadoras les han insultado en alguna ocasión y que además son reincidentes, porque esa estadística que pone a la derecha chiquitito pone un 75% de esos que se lo han hecho muchas veces. A un 75% del 98% se lo habían hecho muchas veces, ¿vale? Y después del juego, esta violencia seguía. Después seguían insultándoles.
les buscaban, publicaban casos de doxing, ¿no? Publicaban su información privada, llevaban por teléfono a su casa, cosas muy graves, ¿no? Y eso le pasa a un 79% de las personas. ¿Por qué no se está haciendo nada? Si esto sucede en un videojuego que tú has creado y que tú estás manteniendo esa comunidad, ¿por qué no estás haciendo nada? Si todo el mundo se ríe cuando digo el videojuego, jaja, porque todo el mundo sabe que esto sucede. No es un espacio seguro, no es un lugar donde yo dejaría a mis hijos que jugaran solos, ¿no? ¿Por qué lo estamos manteniendo? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, estos videojuegos donde más acoso había tenían ciertos elementos comunes. Por un lado, casi todos, hay algunos que no, ¿vale? Pero casi todos son free to play, son gratuitos, de entrada, tienen microtransacciones. Ganan dinero pues vendiendo skins de los personajes, o sea, los trajes, que tengan diferentes aspectos y cosas así, que si no juegas a videojuegos te dirás, pero ¿por qué te vas a gastar 20 euros en que tu muñequito del ordenador lleve una capa? Pues porque mola. Los compran. Y si fueran solo 20 euros, vale, pero es que hay gente que se ha gastado 700 euros en un día en este tipo de cosas. Vale, voy cortando. Además eran PvP, eran juegos con mecánicas de jugador contra jugador. Esto crea que haya, bueno, lo anterior, como os decía, es de fácil acceso y además muy masivo, y además esto genera una situación muy estresante de competición. O sea, si ya tienes a las personas que han entrado muchísima gente sin ningún tipo de filtro y además están muy estresadas, pues ahí tienes un caldo de cultivo perfecto para que la gente se ponga a flamear y a gritar y a insultar. ¿Se puede cortar esto? Claro que se puede cortar esto. Si se cortan los institutos no se va a cortar en un videojuego online. Claro que se puede, pero no se quiere, porque la mayoría de la gente va a ir a eso. Eso es lo que quieren estar en ese entorno, los que juegan. Los que no, se van, porque no es su comunidad. Les echan. No es su espacio, no se pueden apropiar de él. Además, hay pues, los dos elementos típicos de Internet, que son el anonimato y el caso nulo control. Pues también favorece este caldo de cultivo de la agresión. Si nadie sabe quién soy, no tengo consecuencias. Estoy aquí experimentando a ver si ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué me hacen? Porque lo hacen desde la experimentación, no desde la maldad, claro. Pues continuamos con nuestros casos de agresión, que son muy comunes. También es muy preocupante que el 52% de las personas sufrió acoso basado en su identidad. Si veis, las que más acoso sufren son las mujeres y después las poblaciones LGTBI más. ¿Vale? Pero, pues, muchísima más gente, ¿no? Acoso basado en quiénes son. Pues ahora nos salen las imágenes, ¿vale? No consta nada, pero ahí está. El Animal Crossing, el Minecraft y el Roblox. Que si os pregunto, muchas personas sabréis cuáles eran. No sé por qué lo sabéis, pero es que me gustaría que se viera porque la estética de los juegos es muy característica. Estos videojuegos en los que encontramos comunidades más amables. Estos videojuegos en los que encontramos comunidades más amables son videojuegos que son principalmente creativos. También tienen un componente PvP, pero además son unos videojuegos donde hay muchísima más población femenina. Hay muchas más chicas jugando a estos videojuegos, aunque también juegan a los otros. Pero la prevalencia es un poco superior. Y al ser un juego creativo, no incita tanto a violencia, a ese tipo de violencia. A otras podría ser. Pero ese tipo de violencia no. Y además encontramos un mayor control parental y de la propia comunidad, que sí que establecen medidas mucho más duras para cortar este tipo de dinámicas, ¿no? Y de relaciones de poder negativas. Ya acabo de verlo. ¿Cómo podemos prevenir la violencia? Pues no lo sé. Pero yo he identificado dos aspectos que vienen muy bien, ¿no? Fomentar el juego creativo y cooperativo. Y lo que ha dicho José María, el juego crítico, ¿no? Bueno, lo hacemos de otra manera, pero el juego crítico, el no ser un mero espectador, sino que estar cuestionándote qué es lo que estás encontrando ahí para poder hacerte un agente dentro de ese videojuego. Y por otro lado, utilizar herramientas de control, que pueden ser parental o de docentes, ¿no? Y en la guía de Good Gamer de la Asociación Española de Videojuegos hay muchísimas estrategias para poder hacer esto, con lo cual sí que tenemos un punto de partida
para poder prevenir e intervenir en estas situaciones. Y ya, pues eso, mi última recomendación como docentes o familias o no sé cuál sea vuestra situación es que intentéis jugar, comprender cómo funcionan los juegos, jugar con niñas y adolescentes, explicarles cuáles son esas dinámicas de poder e intentar apropiarlos de ellos. Sí se puede. Bueno, pues muchas gracias.